Ok, entonces un ejemplo de cilíndricas, que creo que no lo trabajé la vez pasada, es calcular el volumen, perdón, de cilíndricas, no, de esféricas. Calcular el volumen de, voy a escribir las ecuaciones, las desigualdades del sólido. X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 mayor o igual que 1. X a la 2 más Y a la 2 más Z menos 1 a la 2 menor o igual que 1. ¿Qué sería eso? Sería el exterior de una esfera en la primera ecuación Ajá, y, digamos, el interior de otra esfera, pero con el eje Z correcto. centrado en vez de cero, en uno. Correcto, ¿verdad? O sea, es el interior de una esfera y el exterior de otra, ¿verdad? Voy a dibujar las esferas primero. Tenemos una esfera centrada en el origen y tenemos otra esfera centrada en el punto 001, ¿verdad? Voy a cambiarle el color, algo así. Entonces tenemos esas dos esferas, ¿verdad? Una está centrada, este punto es el origen, una está centrada ahí, y la otra está centrada un poquito más arriba. Entonces, ¿cuál sería la región? Profe, ¿no sería lo que es verde que está afuera de lo rojo? Exactamente. Es el exterior de la esfera roja, eh, pero el interior de la esfera verde. Entonces, la región es básicamente todo esto de acá. ¿Verdad? Esta parte de acá. Bueno, es un poquito, o sea, ahí sale como esta parte, es como la esfera de arriba con un hueco esférico, ¿verdad? Es como un cascarón. Voy a ver si puedo hacer una vista ahí como medio lateral. Eh, es un cascarón, es parte de la esfera. Vamos a ver cómo lo hago un bolito, no sé cómo hacerlo. Es como una esfera, es la esfera de arriba, ¿verdad? Y le estoy sacando ahí como un hueco, ¿verdad? Como un bocado. Con con la forma de la esfera de abajo, ¿verdad? Es como una partecilla de la esfera de abajo. Bueno, algo así. Eh, Será Z simple esa región para hacerlo en cilíndricas. Será Z simple. Yo digo que sí. Yo creo que no, profe, porque unas veces entra por la verde y sale por la roja, pero otras veces entra por la verde y sale por la verde. Sí, pareciera que sí es, ¿verdad? Porque pareciera que siempre está la esfera roja por debajo, pero veamos esta dirección, ¿verdad? Si yo voy aquí, estoy entrando por la esfera roja y salgo por la esfera verde. Pero si lo hago un toquecito por acá, estoy entrando por la esfera verde y salgo por la esfera verde, ¿verdad? Voy a hacerlo un poco más, hacer un zoom ahí. Si lo hago así, ¿verdad? Estoy entrando por aquí y salgo por acá, ¿verdad? Entonces el punto de entrada cambia. Vean que esta frontera de aquí no cubre todo inferiormente, ¿verdad? Toda esta partecilla, bueno, esta partecilla de acá se sale, no tiene eso como piso, ¿verdad? Está como salido del piso. Entonces, esa esfera no es, perdón, esa región no es Z simple. Entonces, si uno la quisiera hacer como Z simple,
tendría que dividirla en dos regiones, ¿verdad? Tendría que dividirla en dos regiones, que sería precisamente lo que está afuera, lo que está, este pedacillo de afuera y esto de adentro, ¿verdad? Esto de adentro sí varía entre la esfera de abajo y la esfera de arriba, pero este pedacillo de acá, este pedacillo de acá, bueno, no son dos pedacillos, en realidad es un único pedacillo, porque recuerden que esto da vuelta, da vuelta hacia alrededor, ¿verdad? O sea, esto a final de cuentas es es algo así, o sea, es un hueco esférico. Entonces es una sola región cuya proyección es un anillo, pero igual hay que dividirlo en dos regiones. Pero entonces podemos intentarlo ver en esféricas, ¿verdad? En esféricas, lo que hay que medir es la distancia al origen. Entonces lo que hay que ver es qué pasa si del origen me muevo hacia la región. Será simple en ese sentido. Siempre entraré por un lado y saldré por otro. Yo creo que sí es rho simple, profe. Ahí pareciera que sí, ¿verdad? Entra por el rojo y sale por el verde, entra por el rojo y sale por el verde, entra por el rojo y sale por el verde. Y es porque no le queda de otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el origen está dentro de la esfera roja. Entonces, si me voy para la región, siempre tengo que pasar por la frontera de la esfera roja. Entonces, siempre voy a entrar por la esfera roja y siempre voy a salir por la esfera verde. Entonces, vean que es simple en el sentido de la variación del rho. Entonces, vean que en esféricas yo tengo que el rho está entre, voy a ponerlo así, esfera verde y esfera roja, para que sea bien navideño. Ok. Y lo que toca ver es cuáles son las ecuaciones, cuánto vale el rho en cada una de esas cosas, ¿verdad? Pero para eso es un proceso que ya hemos hecho un par de veces. Vemos las ecuaciones, ¿verdad? La esfera roja está centrada en el origen, entonces el rho, que es la distancia al origen, vale 1. Y la esfera verde, simplemente ver que tiene ecuación x a la 2 más y a la 2 más z menos 1 a la 2 igual 1. Ya estoy hablando de la frontera, por eso considero solamente la igualdad. Desarrollo el cuadrado, x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Sale un menos 2z. No sé, parece que la perra botó algo. Ahorita me fijo. Saco, sale un menos 2z y sale un 1 a ambos lados, entonces se cancela el 1. Entonces me queda eso. En términos de esféricas, esto es rho a la 2 es igual a 2 veces rho coseno de phi. Entonces ahí puedo dividir entre rho y me queda que rho es igual a 2 coseno de phi. Ya habíamos hecho un ejemplo similar a este, pero con círculos, ¿verdad? En lugar de esferas, que era como la región parecida, pero en dos dimensiones. Ok, entonces el rho queda, el rho es simple en el sentido de que el rho varía solamente entre dos cosas, ¿verdad? Y pues toca ver la variación de las otras cosas. Vean que como la proyección de eso o la sombra de eso es un círculo, ¿verdad? La sombra de hecho es todo este círculo de acá, porque es la esfera de arriba, ¿verdad? La esfera de arriba, la parte más gorda de esa esfera, se está proyectando aquí abajo, se está proyectando sombra. Entonces, la proyección es un círculo completo, entonces eso me dice que el ángulo θ está entre 0 y 2π. El ángulo θ, que es usualmente más fácil de ver. Y toca ver el ángulo φ. El ángulo φ sería, comenzamos acá, ¿verdad? Comenzamos acá. Vean que ahí ya hay parte de la región. Ahí hay parte de la región, ¿verdad? Entonces quiere decir que el ángulo empieza en 0 y
yo puedo ir bajando, puedo ir bajando, puedo ir bajando, puedo ir bajando, hasta llegar aquí, y ya de ahí para abajo ya no hay región, ¿verdad? Entonces el ángulo llega hasta aquí. Hasta aquí llega la región, hasta aquí llega la inclinación de la región. Entonces hay que ver cuánto es ese ángulo. Hay que ver cuánto es ese ángulo. Y ya habíamos hecho un cálculo similar varias veces. Ya hemos hecho más o menos cómo calcular ese ángulo, ¿verdad? Se puede hacer por trigonometría. Una forma de, o sea, ya lo hemos hecho en el caso de los círculos, ¿verdad? Habíamos encontrado cuál era, pero una forma de verlo es extraer ese triángulo rectángulo que hay ahí. Nada más que ahora lo que me interesa es este ángulo de acá. La hipotenusa es 1, porque es el radio de la esfera roja. Y la altura de acá es 1/2, por el hecho de que las esferas son, pues esta es una región como simétrica, ¿verdad? Las esferas tienen el mismo radio. Aquí el radio es 1, ¿verdad? Entonces se intersecan exactamente a la mitad, ¿verdad? Que es 1/2. Y de ahí uno puede sacar que entonces este ángulo es pi tercios. Y por lo tanto este ángulo de aquí es pi sextos, o 30 y 60, ¿verdad? Como lo que me interesa es el ángulo de inclinación, es este de acá, que es pi sextos. Entonces el ángulo phi está entre 0, perdón, lo puse al revés. Este es pi sextos y este es pi tercios. Pi sextos, pi tercios. Entonces este ángulo de inclinación es pi tercios. Y recuerden que ese ángulo de inclinación, o sea, aquí lo mido en esta dirección, pero es el mismo ángulo en todas las direcciones posibles, ¿verdad? Es decir, si aquí de nuevo comienzo en 0, y si mido el ángulo de inclinación acá, sigue siendo pi tercios, el ángulo a partir de acá, o si lo hago hacia el frente, etcétera. O sea, usualmente las regiones para las que se puede usar esféricas son simétricas alrededor, en el sentido de que si yo bajo en cualquier dirección, el ángulo de inclinación va a ser el mismo. Entonces con eso ya tenemos el volumen, ¿verdad? Perdón, los límites de integración. Entonces el volumen de la región va a ser la integral sobre la región de la función 1, pero haciendo el cambio a esféricas, eso va a ser la integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi tercios. Aquí no importa el orden de estas dos porque son constantes. Integral de 1 a 2 coseno de phi. Y la función 1, pero hay que multiplicar por el jacobiano, que es rho a la 2 seno de phi. Y el orden de integración es de rho, de phi y de zeta, el orden que estoy usando ahí. Entonces ahora toca simplemente integrar con respecto a rho. Voy a ir en orden. Con respecto a rho, eso es rho a la 3 entre 3 seno de phi. Y evalúo entre rho igual a 1, rho igual 2 coseno de phi. Eso, bueno, puedo resolver la integral con respecto a zeta porque nada de lo de adentro depende de zeta. Entonces aquí me queda la integral de 0 a pi tercios. Cuando sustituyo el rho, me va a quedar 8 tercios coseno a la 3 de phi. Profe, una pregunta. Sí, Es que no sé si está correcto o no, pero cuando yo estuve haciendo ejercicios, yo decía seno de phi no depende de rho. Por tanto, es una constante y la puedo dar hacia la integral de ella e ir integrando seno de phi al mismo tiempo que voy integrando rho para hacerlo más eficiente, pero no sé si es correcto o no. el problema es que aquí el rho depende de phi, ¿verdad? Vea que aquí se puede sacar esto, pero no puede integrar todavía hasta que no resuelva el rho,
porque aquí hay una dependencia de phi. Entonces, hasta que no tenga todas las dependencias de phi, no puede integrar todavía el seno. O sea, si estos límites fueran constantes o si no dependieran de phi, sí puede hacer eso, sacar esto acá, o más bien sacar esto acá, y resolver esta integral. Bueno, eso sí lo puede hacer. Saca esto acá y resuelve esta integral por aparte, pero no puede integrar todavía esta hasta que no resuelva esta parte, porque esta parte tiene un phi todavía. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces aquí me quedaría en 1, me queda menos 1/3 seno de phi. Y pues ahora lo que toca es integrar eso, ¿verdad? Son dos integrales distintas. En la primera se puede hacer un cambio de variable. En esta ustedes pueden hacer u es igual a coseno. Así el de u es más bien menos seno. Menos seno de phi de phi. Esta es más directa, ¿verdad? Porque es la integral de seno. Pero entonces, bueno, ahí ustedes terminan de calcular. No sé cuánto les da exactamente, pero o sea, es solo hacer el cambiecillo ese de variable. Entonces ahí tienen un ejemplo más de coordenadas esféricas. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este ejemplo. No, profe, todo muy claro hasta el momento. Sí, yo también, profe, estoy bien. Ok. Bueno, tal vez ahí, profe, solo un toquecito nada más. Sí, Ahí es donde sí, era que claro. venía el pi tercios del phi. De este calculillo de acá, lo que hice fue como extraer este Ah, bueno, triángulo de acá. sí, la Ujú. razón. Este y sacarlo acá. Ok. Otra forma es ver que ahí es donde se intersecan las dos esferas, ¿verdad? Ahí es donde se intersecan las dos esferas, donde está ese ángulo. Entonces, uno puede, o sea, otra forma de hacerlo es esta. ¿Dónde sucede ese ángulo? Es donde se intersecan las dos esferas. Entonces, las dos esferas tienen esta ecuación, ¿verdad? X a la 2 más y a la 2 igual a 1. Y la otra ya la desarrollamos para decir que x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a 2z, ¿verdad? Entonces, si convertimos eso a esféricas, eso me dice ρ a la 2 es igual a 1, ρ a la 2 es igual a 2 ρ coseno de phi, o ρ es igual a 1, ρ es igual a 2 coseno de phi. Entonces, con eso igualamos, decimos que 1 es igual a 2 coseno de phi, y de ahí me sale que coseno de phi es igual a 1/2. Y el ángulo que corresponde a eso es pi sextos. Entonces, esa es otra forma de hacerlo para no hacerlo como geométricamente, que es utilizando las dos fórmulas y viendo el hecho que este ángulo se da donde, vean que ese ángulo es de nuevo, ese ángulo es alrededor, ¿verdad? Donde se intersecan ambas esferas, hasta ahí es hasta donde llega la región, y uno puede usar las ecuaciones de las esferas, pasarlas a esféricas, perdón, y despejar ahí quién es el ángulo en ese momento. Entonces, eso es otra forma de sacarlo. No sé si hay alguna otra consulta. Ok. Quiero ver como ya el resultado general de cambio variable y ver algunos ejemplos. Eh, de nuevo, como les había mencionado la vez pasada, el teorema de cambio variable es uno de los teoremas más difíciles de probar en lo que es cálculo en varias variables. De hecho, incluso en el curso de pura a veces no se prueba por completo, a veces se dejan algunas cosas así como en el aire, pero más o menos vamos a ver algunas ideas generales de ese teorema. Voy a escribir
Ok, entonces, simplemente para recordar qué es lo que se hace en una variable. En una variable, nosotros tenemos una formulilla de cómo utilizar el cambio de variable, ¿verdad? O básicamente lo que llamábamos integración por sustitución. Entonces, en una variable, usualmente teníamos algo así como si yo tenía la integral de vamos a ver cómo le escribo, desde A hasta B, de f de g de x, g' de x, yo podría hacer un cambio de variable que era u es igual a g de x, ¿verdad? Pero eso se me transformaba en otra integral, f de u en otro intervalo ahí extraño, ¿verdad? Donde ese intervalo es lo que resulta de cambiar los límites de integración. Eso depende mucho de si la función es creciente o decreciente. Y usualmente lo que se pide es que g sea biyectiva, porque la idea, g es el cambio de variable, por decirlo así, entonces la idea es que uno se pueda devolver. Recuerden que muchas veces lo que se hacía era eso también, ¿verdad? Uno hacía la integral con el cambio variable y después devolvía el cambio variable, pero para devolver el cambio variable había que asegurarse que la función correspondiente se podía devolver, ¿verdad? Entonces eso significa que la función es biyectiva y pues también se le pide derivable. También se le pide derivable y esto usualmente implica que la función es monótona. O sea, que es creciente o decreciente. Eso, bueno, eso está dentro de los ejercicios que habíamos probado en el curso pasado con el teorema del valor medio, ¿verdad? Que si era inyectiva y derivable, entonces era monótona o cosas así. Y entonces, usualmente, entonces, o sea, ¿cómo cambia uno los límites de integración? C es igual a G de A y D es igual a G de B. ¿Ok? Que básicamente cuando uno hace el cambio de variable, U es igual a tal cosa, entonces uno es, si X es igual a esto, entonces U es igual a esto, etc. Ok, entonces vamos a como ver las partes de esta fórmula para relacionarlo con la fórmula que tenemos en varias variables. Entonces, lo primero, bueno, y vean que aquí entonces, G del intervalo AB, por decirlo así, es igual al intervalo CD. O sea, todo el intervalo, que es el dominio de la primera función o de la primera integral, se transforma cuando yo aplico la función g o el cambio de variable, se transforma en el segundo intervalo. Ok, entonces, básicamente voy a verlo como al revés, más bien. Yo tengo la integral de c a d de f de u. Eso, por decirlo así, equivale a la integral de a a b de f de g de x, g' de x de x. El intervalo CD, yo lo estoy transformando básicamente, o sea, ¿qué estoy transformando? Estoy transformando varias cosas. Estoy transformando una integral en otra, pero viene por partes, ¿verdad? Estoy transformando primero el dominio. Entonces, el intervalo CD lo estoy transformando en la imagen inversa de CD. O lo que puedo verlo de esta forma. La imagen de AB la estoy transformando en AB. O sea, estas dos cosas, o sea, lo que quiero indicar con esto es que estoy cambiando el dominio.
que eso va junto con un cambio variable. Ahora, la función, el f de u, lo estoy cambiando por f de g de x. Básicamente esto es, estoy haciendo un cambio de función porque estoy cambiando una función simple, la estoy cambiando ahora por una composición. Y el último cambio que se hace es que básicamente, esto como entre comillas, el du lo estoy cambiando por g' de x. Eso lo que estoy haciendo es ya ahora sí un cambio de variable de integración. Profe, esa es una pregunta que he tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Ujú. Cuando los libros de cálculo en inglés hablan de un dummy variable, se refieren al dx o al du, por ejemplo. Sí, eso le dicen dummy variable porque cuando uno integra desaparece, ¿verdad? Entonces no importa qué variable uno use, al final de cuentas es solo un nombre. Gracias, profe. Ok, ok, entonces vean que entonces esos son como los cambios que estamos haciendo, cambiando el dominio, cambiando la función y cambiando la variable de integración. Eh, Básicamente, esto es lo que, o sea, no solamente estoy cambiando el du por un dx, sino que le estoy agregando el g' de x, que es precisamente la penalización por el cambio de variable, ¿verdad? Esto me indica la variación, ¿verdad? Cuando lo pueden ver de varias formas, ¿verdad? El g' de x es la derivada, ¿verdad? Del cambio de variable. Entonces, eso me va a indicar cuando yo cambio este intervalo a este, cuál es la proporción en la que está cambiando, cómo compenso ese cambio. Eso es la derivada, porque la derivada me dice que tanto están cambiando las cosas. Eh, pero bueno, en varias variables vamos a tener algo similar. En varias variables, primero vamos a introducir una definición. Si yo tengo un abierto en RD, yo digo que phi de O en RD, perdón, es un cambio de variable suave es un cambio de variable suave. Voy a ponerle CVS para no decir esa palabra cada rato. Sí, cumple dos cosas. Phi es una función inyectiva. Y dos, bueno, voy a pedir tres cosas mejor. Phi es de clase C1. Y tres, que para todo X que pertenece al abierto, el determinante de la matriz jacobiana es distinto de cero. Entonces, eso es lo que se llama un cambio de variable suave. Usualmente en el teorema de una variable también se pide que la derivada sea distinta de cero, porque si no, no sería, bueno, eso sale del hecho de que es inyectiva y derivable, porque si no sería constante, ¿verdad? Entonces no sería inyectiva. Entonces un cambio de variable constante no tiene sentido. Ok, entonces, es inyectiva, derivable, y el jacobiano es distinto de cero en todos los puntos. Entonces, eso es lo que se llama un cambio de variables. Y el teorema de cambio de variables, lo voy a escribir en la próxima página. Dice lo siguiente, sea O, perdón, sea phi, voy a cambiar un poquito la letra, phi de O en RD, un cambio de variable suave,
y yo tengo K, un subconjunto de O compacto. Voy a escribirlo un poco diferente mejor. Sea D tal que la clausura, es decir, D unión con su frontera, está metido en O, y F es una función que va a estar definida en phi de D, en R. Aquí no me importa si F es continuo o no. Entonces, la integral sobre phi de D de f de x es igual a la integral sobre D de f phi de u por el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de phi en u de u. Entonces, esa es la fórmula de cambio de variables. Entonces, básicamente sigue el mismo patrón que indiqué aquí arriba, ¿verdad? Estoy, por un lado, cambiando la región, ¿verdad? Básicamente, cuando yo hago un cambio variable, estoy tomando una función de RD en RD, estoy cambiando de variables por otras de variables. Entonces, en un lado está la región, aquí el D es donde están, básicamente lo que estoy haciendo ahí es, bueno, voy a escribirlo acá. X lo estoy cambiando por un phi de u. Entonces, estoy cambiando las variables X por variables U. D es el dominio donde viven las U. Entonces, phi de D es el dominio donde viven las X, porque X son las X son imágenes de U. Entonces, estoy cambiando la región completamente. Estoy cambiando la función, ¿verdad? Obviamente, porque f de X ahora lo estoy cambiando por f de phi de U. Estoy haciendo un phi diferente aquí, voy a cambiarlo. ¿Ok? Y vean que el dx lo estoy cambiando por el determinante, pero en el valor absoluto, el determinante de la matriz jacobiana. Que ese sería el cambio de la variable de integración, pero vean que ahí está ese determinante de por medio. La matriz jacobiana son todas las derivadas del cambio de variable. Entonces eso me dicen qué tanto está modificando la región, el cambio de variable. Y el determinante es la medida de todo, el factor qué tanto, o sea, ya me da la medida como de la matriz, qué tanto está cambiando en su totalidad. Entonces, esa es la idea. Entonces, vean que es como análogo a lo que hacíamos en una variable. Comparando con lo que hacíamos, por ejemplo, con las polares y las cilíndricas y las esféricas. Eso es básicamente lo que hacíamos, porque nosotros teníamos, por ejemplo, una región en términos de X, Y y Z, y la transformábamos en una región en términos de U y W. Y aquí agregábamos algo, ¿verdad? Que era, en el caso de las polares y las cilíndricas agregábamos un R, y en el caso de las esféricas agregábamos un R cuadrado seno de phi. Y eso corresponde precisamente a esa matriz jacobiana. Entonces, voy a poner esas cosas como ejemplo. Ejemplo, las polares.
El cambio variable que se usa en ese caso es la función phi de rz, que es r coseno de zeta, r seno de zeta. Ese es el cambio de variables. El abierto que se utiliza, porque la definición venía con un abierto, es el conjunto de los rz que pertenecen a R2, tales que 0 menor que R menor que infinito y 0 menor que zeta menor que 2pi. O sea, ese abierto, si lo vemos como si lo vemos traducido en X y Y, ¿verdad? Básicamente el abierto es todo el espacio. El abierto es todo el espacio. Pero le estamos quitando aquí un pedacillo, le estamos quitando, básicamente le estamos quitando aquí o sea, lo estoy haciendo grueso, pero le estamos quitando el ángulo, no, perdón, no me sirve así. No borro todo. Sería algo así. Sería todo el espacio. Y le estamos quitando, voy a poner en rojo lo que le estamos quitando, este punto y toda esta línea de acá. Le quitamos eso para que la función sea biyectiva, nada más. Pero o sea, la cuestión es que muchas de las regiones que estamos integrando contienen eso, ¿verdad? Pero como eso es una cosa que tiene medida cero, ¿verdad? Que tiene área cero, entonces no nos afecta. Por eso es que nosotros a veces utilizamos polares en toda la región, ¿verdad? Aunque tenga medida, aunque el área ahí sea cero. Ok, ese es el abierto que se utiliza. En ese abierto la función es inyectiva. Y si uno calcula el determinante de la matriz jacobiana, que eso es lo que se llama el jacobiano, ¿verdad? El determinante de la matriz jacobiana es el jacobiano. Son las derivadas, ¿verdad? La derivada de la primera función con respecto a r es coseno de zeta, luego menos r seno de zeta, seno de zeta, r coseno de zeta, y ya, bueno, ese calculillo ya lo habíamos hecho. R coseno a la 2 más R seno a la 2. Saco el R factor común y me queda coseno a la 2 más seno a la 2. Eso es R. Y el valor absoluto de eso, pues es el valor absoluto de R, que es R, porque R es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo de coordenadas polares. El de cilíndricas es similar, el de esféricas la función que estamos utilizando es rho seno de phi coseno de zeta, rho seno de phi seno de zeta, rho coseno de phi. ¿Ok? Y el determinante, bueno, ya es un poquito más complicado, porque es 3 por 3. El determinante de la matriz jacobiana
es el determinante, bueno, las derivadas son 3 derivadas de 3 funciones, ¿verdad? Entonces, con respecto a, vamos con la primera, con respecto a ρ, la derivada de seno de phi coseno de zeta, con respecto a zeta, perdón, con respecto a phi, sería ρ coseno de phi coseno de zeta, y con respecto a zeta sería menos ρ seno de phi seno de zeta. Luego sigue la segunda función, con respecto a ρ es Profe, seno ¿no de phi. sería la segunda entrada, no sería rho coseno de zeta, seno de zeta? Y la segunda entrada La entrada en la primera fila, segunda columna. es derivada con respecto a phi. Ajá. Entonces es derivar solo esta parte, ¿verdad? Que es coseno y Ok. el resto se mantiene igual. Ah, ok, es que es respecto a la primera entrada. Sí, perdón, no, profe, es que Sí, estaba. sí. Ahora estamos co- derivando esta con respecto a Sí, las sí, 3 variables. Ajá. fue que me confundí, profe, perdón. Ok, no hay problema. Ok, ahora la segunda con respecto a phi es rho coseno de phi, seno de zeta, y luego con respecto a zeta sería rho seno de phi, coseno de zeta, y las derivadas de la última que sería coseno de phi menos rho seno de zeta, perdón, seno de phi, y no hay zeta, entonces 0. Y después de muchos cálculos y simplificaciones, resulta que eso da rho cuadrado seno de phi, que es lo que estamos agregando a la parte de esféricas. Entonces, la idea es eh, que este jacobiano siempre hay que calcular. Para mencionarles un poco, al menos contarles el cuento de cuál es la idea de la prueba, porque la prueba es un poco larga. La idea de la prueba es la siguiente, bueno, son varios pasos, son un montón de pasos, pero lo primero que uno prueba es que si T de RD en RD es lineal, una transformación lineal tiene una matriz, ¿verdad? Con matriz A y R, un rectángulo en RD. Entonces, el volumen del rectángulo es igual al determinante, al valor absoluto del determinante de A por el volumen del rectángulo original, ¿verdad? O sea, cuando uno le aplica una transformación a un rectángulo, se convierte en otra cosa. Usualmente, bueno, no sé si lo vieron así en álgebra lineal, pero si ustedes tienen un rectángulo y le aplican una transformación lineal T, se puede transformar en un paralelogramo o algo así. Entonces, este sería mi R, este sería T de R. Bueno, hagámoslo más grande. Algo así. Entonces, en dos variables uno puede hacer los cálculos directamente, ver en qué se transforman, por ejemplo, las esquinas del rectángulo y calcular ahí el área de este rectángulo, compararlo con el área del original y ver que uno es el determinante, o sea, que la diferencia entre ambos es el determinante, la diferencia entre ambas áreas. Ya en varias Profe, variables es más difícil, ¿sí? es que vieras que nosotros ese tema no lo vimos en álgebra lineal, pero yo tengo una pregunta al respecto, soy Ah, mi mera curiosidad. Eso sirve para, por ejemplo, hacer proyecciones de Mercator y transformar, por ejemplo, una esfera o un cuerpo esférico en un algo plano, ¿o no sirve? no, es un tema un poquito diferente, aunque sí está relacionado, porque es un cambio variable a final de cuentas. Ok, gracias. Es una transformación, sí. Ujú. En general, para probar eso, es algo que no sé si lo vieron en álgebra lineal numérica, ahora que lo están llevando con no sé quién se lo está dando, Esteban.
Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, cierto. Uno puede descomponer una matriz en L de U con una diagonal, una lateral, una triangular inferior y una triangular superior. Entonces, en general, la prueba para varias variables hace eso. Bueno, es que el nombre es la descomposición, es descomposición L de U. Que es, L es por lower, ¿verdad? Triangular inferior, upper triangular, y la D es por diagonal. Entonces uno puede descomponer la matriz y uno prueba ahí, por ejemplo, que la triangular inferior no cambia el volumen, la triangular superior tampoco cambia el volumen, y la diagonal lo que hace es expandir el multiplicar. Entonces, o sea, la idea de la prueba va por ese lado. Y la idea es que uno aplica esto con la matriz jacobiana, en particular con la matriz jacobiana. Entonces, el siguiente paso de la prueba es que si phi es derivable, por Taylor, existe una función E tal que yo puedo escribir algo así como phi de Y es igual a phi de X más la matriz jacobiana en X por Y menos X más una función de error en Y menos X, que sería como el residuo. Ese residuo es pequeño. Entonces eso lo que me dice más o menos es que phi de Y menos phi de X es igual a la matriz jacobiana en Y menos X más un error, ¿verdad? Y la idea es que si X y Y están en un rectángulo pequeño, o sea, están muy cerca el uno del otro, entonces ese error es pequeño. Entonces uno tendría algo así como que phi de Y menos phi de X es igual a la matriz jacobiana en X por Y menos X más un epsilon ahí. ¿Ok? Y algo importante es que acá, ¿qué es esto? Esto es la distancia entre dos puntos. O sea, X y Y son dos puntos en el rectángulo. Phi de Y y phi de X están en la imagen del rectángulo. Entonces, esa de longitud está relacionada al tamaño del rectángulo. O es proporcional. No es exactamente proporcional, pero está relacionada al tamaño del rectángulo, no del rectángulo, sino de la imagen del rectángulo, de phi de R, porque es la distancia entre dos puntos en la imagen del rectángulo, y esto es una transformación lineal aplicada en el rectángulo. Entonces, porque es una matriz multiplicada por un vector, entonces de ahí más o menos sale la fórmula de comparación de volumen. La fórmula de comparación de volumen que dice que el volumen de la imagen de un rectángulo es igual al jacobiano en un punto del rectángulo por el volumen del rectángulo
más un epsilon por ahí, más un epsilon. Entonces, eso es lo que se llama la fórmula de comparación de volumen. Básicamente es lo mismo de transformaciones lineales, pero aplicado a una transformación que no es lineal. Perdón, aquí sería el determinante. Determinante así. Ok, y con esa fórmula de comparación de volumen, el siguiente paso lo que se hace es, si D es un dominio, descomponerlo en rectángulos pequeños, y escribir la integral como el límite. Como tipo sumas de Riemann. Entonces, más o menos esa es la idea del teorema de cambio de variable. O sea, básicamente lo que quiero ver aquí es que o sea, ese jacobiano sale del hecho, creo que fue Arturo el que lo preguntaba la vez pasada, que el jacobiano me dice qué tanto cambia la región a la hora, o el tamaño de la región a la hora de aplicar el cambio de variable. Entonces, esa es la idea del teorema. Veamos cómo lo aplicamos a ejemplos que no son, pues, los que ya tenemos, que no son de polares y esféricas y eso. Veamos un ejemplillo, bueno, un par de ejemplos. Voy a ver un par de ejemplos en R2. Calcular la integral de 0 a 4, la integral de y medios a y medios más 1, de 2x menos y entre 2, de x de y, aplicando el cambio u es igual a 2x menos y entre 2, v es igual a y entre 2. ¿Ok? Entonces me dan una integral. Vean que el hecho de que me den la integral de esa forma ya me está dando una región en particular. Entonces me dan la integral que ya viene con su región y con su función. Y me piden calcularlo aplicando un cambio de variables, ¿verdad? Entonces recuerden que un cambio de variables implica un montón de cosas. Implica cambiar la región, cambiar la función y por supuesto cambiar las variables. Entonces, uno puede hacer los cálculos primero, ¿verdad? A como está enunciado el teorema, yo lo que quiero es, vamos a ver cómo lo... Yo quiero cambiar las variables u, x y y. O sea, básicamente yo quiero cambiar las variables x y y por variables u y v, ¿verdad? Pero aquí el cambio de variable lo tenemos como al revés, por decirlo así. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de resolver quiénes son x y y en términos de u y de v. Vean que de la ecuación 2, y es igual a 2v,
Entonces eso me diría que u es igual a 2x menos 2v entre 2. O sea que x es igual a u más v. Entonces, el cambio variable que estoy utilizando es u más v, 2v. ¿Ok? De nuevo, por el hecho de que estoy cambiando las variables x y y por nuevas variables u y v, entonces lo útil sería tener x y y en términos de u y de v. Vamos a ver que no siempre es así, ¿verdad? Entonces toca aplicar el teorema de la función inversa. Ok, entonces tenemos el cambio de variables, ocupamos el jacobiano. El jacobiano o el determinante de la matriz jacobiana. En ese caso es la primera función con respecto a u, la primera función con respecto a v, segunda función con respecto a u, segunda función con respecto a v. Entonces eso es 2. Y pues obviamente el valor absoluto de eso es 2. Ahora vean que la función f de x y es 2x menos y entre 2. Eso lo tengo que cambiar por f de phi de uv. Entonces, hay dos formas, ¿verdad? Una forma es cambiar x y y por lo que son x es u más v, y es 2v, o darse cuenta que esta función es exactamente u, ¿verdad? El cambio variable que estoy aplicando esto es exactamente u. Entonces, la función se cambia por u. Y solo falta ver la parte más fea, ¿verdad? Que es cambiar la región. Entonces, hay varias formas de ver cómo se cambia esa región. Primero hay que ver quién es exactamente la región. Vean que la región, voy a ponerle región XY. Lo que me dice es que el Y está entre 0 y 4. Sí, Y está entre 0 y 4. Y el X está entre Y medios y Y medio más 1. ¿Verdad? Me lo están dando como una región horizontalmente simple. Entonces, bueno, sí, uno puede dibujar esa región, ¿verdad? El Y está entre 0 y 4. Entonces, aquí está 0 y por ahí está 4. Estas rectas de acá, uno las puede ver como Y es igual a 2x. Y esta sería Y es igual a 2x. No, sería... Primero pasaría el 1 a restar. Y después multiplico por 2. Entonces sería y es igual a 2x menos 2. Pero cuando uno grafica esas rectas, es esta recta y una recta paralela. Algo así. Esta es y es igual a 2x y esta es y es igual a 2x menos 2. Y bueno, uno puede calcular intersecciones. Aquí corta en 1. Esta altura de aquí era 4, aunque no parece. O sea, no, esto no es esta escala, pero la cuestión es que la región es esa. La región es esta de acá. Pero esta es mi región original. Esta es la región R en términos de X y Y. Hay que ver cuál es la nueva región. Nueva región, le voy a poner UV, porque es la región en el plano UV.
Aquí hay varias formas de hacer esto. Una forma es agarrar directamente la frontera de la región y ver en qué se convierte el cambio de variable, ¿verdad? Por ejemplo, esa región está acotada por las siguientes curvas: y igual 0, y igual 4, x igual y medios, x igual y medios más 1. Esas son las 4 curvas que me forman la frontera de la región, ¿verdad? Que serían esta curva de acá, esta curva de acá y estas dos de acá. ¿Ok? Entonces, esta es y igual 4 y esto es y igual 0. Entonces, la idea es ver el cambio variable en qué me las transforma. Entonces, por ejemplo, y igual 0 implica que 2v es igual a 0. Eso implica que v es igual a 0. Recuerden que y es 2v y x es igual a u más v. Esto acá implica que 2v es igual a 4. Entonces, v es igual a 2. Esta de acá implica que u más v es igual a 2v entre 2. Y vean que si despejo me sale, vean que el v se cancela y me queda v es igual a 0. Y de aquí me sale u más v es igual a 2v entre 2 más 1. Entonces de ahí me sale que v es igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La frontera de la región se convierte en esto. Entonces, esta es la frontera de la nueva región. Una cosa que uno prueba cuando está probando todo el teorema de cambio variable es que la imagen, que la frontera de la región, la imagen de la frontera es la frontera de la imagen. Y que el interior de la región va al interior de la otra región. Entonces, eso lo que me quiere decir es que la nueva región es un rectángulo. Entonces, si yo dibujo el plano UV, básicamente la nueva región va a ser este rectángulo. U va de 0 a 1. Así. Pero fue una ¿Ok? pregunta. Ajá. Esto no lo vimos en complementos de álgebra lineal, pero yo sí recuerdo que en el bachillerato yo vi que en álgebra lineal simple, cuando estábamos ya al final del semestre en lo que era transformaciones lineales, había una cuestión de girar o cambiar los ejes, sí, girar los ejes para lograr ver más fácilmente qué tipo de curva era una curvada o una superficie. Yo sé que esto no es lo mismo, pero por ser una transformación lineal, lo que hay por detrás y como estamos cambiando de ejes, se parece un poco a eso en teoría, el cambio de ejes o no. Exactamente, es algo así. De hecho, por el hecho de ser una transformación lineal, sigue siendo un paralelogramo y es como una rotación, es como enderezar la figura, por decirlo así. Ok, gracias, profe. Ok. Ok, entonces esa es nuestra nueva región, ¿verdad? Entonces, por el teorema de cambio de variables, la integral de la función original sobre la región R de f de x va a ser a la integral sobre la nueva región f de phi de u por
el determinante de la matriz jacobiana de phi evaluado en un valor absoluto. Aquí son dos variables, ¿verdad? XY de X de Y. Y aquí sería du y dv. Entonces, ahí es un rectángulo, entonces no importa el orden. Puedo poner la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2. La función era u, ¿verdad? La función se convierte solamente en u. El determinante de la matriz jacobiana, al final de cuentas me quedó solamente en 2. Eso es por el hecho de ser una transformación lineal, entonces el jacobiano es constante. Y el orden en el que lo estoy escribiendo es de v de u. Entonces eso simplemente, vean que con respecto a v no hay nada, ¿verdad? Entonces esto es 0, 1, la integral de 4u de u. Y eso es 4u a la 2 entre 2, evaluado entre 0 y 1. Y eso es 2. ¿Ok? Entonces esa es la integral en ese caso. Ok, está bien. Entonces, esa es la idea del cambio de variable, ir por todo ese proceso. Voy a empezar otro ejemplo, probablemente lo termine después del receso. Vamos a ver, Profe, quiero... Ajá, yo tenía otra duda ahí que se me ocurrió ayer respecto a integrales múltiples, n de moda integrales. Yo ajá. estaba pensando que si la integral más externa, por ejemplo, como por ejemplo dy de x de z, entonces la última integral que tiene que ver con dz, si es una integral impropia, no hay ningún problema porque uno calcula una serie de funciones y al final lo que calcula es un número con impropia. Pero ¿qué pasa si una de las integrales internas o interiores, perdón, es una integral impropia? Sí, ahí ya habría que hacer un doble límite, ¿verdad? Y hacer casos o cosas así. Ok, Ujú. ok, gracias, profe. Ok. Ok, vamos a ver. Es que recuerdo que este ejemplo que tengo aquí no me servía así. Ah, bueno, una nota nada más. En el ejemplo anterior, en el ejemplo, me dan más bien u y v como función de x y y. ¿Verdad? Aquí me están dando más bien u y v como función de x y y cuando el teorema de cambio de variable me pide que sea al revés, ¿verdad? Me pide que sea más bien x y y en términos de u y de v, es decir, las variables viejas en términos de las variables nuevas. Aquí me están dando las variables nuevas en términos de las variables viejas. En ese caso se pudo despejar. En ese caso se pudo hallar porque era lineal, entonces era muy fácil, se pudo sacar la inversa de la función, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se logra? Si no fuera posible, se usa el teorema de la función inversa. Se usa el teorema de la función inversa. Es decir, sería algo así, sería como que el jacobiano de phi en v es igual a 1 entre el jacobiano de phi inversa de xy. Eso es lo que es el teorema de la función inversa, ¿verdad? Que básicamente, o otra forma de verlo es lo siguiente, era así, las derivadas de x y y con respecto a u y v es 1 entre las derivadas de u y v con respecto a x y y.
Esa era otra notación para el jacobiano. Y vean que en el ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Vean que el jacobiano de phi inversa, por decirlo así, en términos de x y y, eso es igual a la derivada de u con respecto a x. Aquí debería poner determinante. Determinante en todo lado. El determinante es derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto perdón, derivada de v con respecto a x, derivada de v con respecto a y, porque así era como me daban las funciones originalmente. Vean que u era 2x menos y entre 2, entonces derivada con respecto a x es 1, derivada con respecto a y es menos 1/2. 1 menos 1/2 y el v era y entre 2, entonces aquí es 0 y aquí es 1/2, entonces ese determinante es 1/2, ¿verdad? Entonces, si uno de casualidad no puede despejar, o si uno no puede resolver quiénes son u y v en términos, o x y y en términos de u y de v, uno puede usar este teorema. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que se utiliza de esa forma. Bueno, si quieren lo vemos después del receso, porque si no me quedaría muy cortado. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No, profe, todo muy claro hasta ahora, de mi parte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, señor. Bueno, entonces ahorita volvemos a trabajar un par de ejemplos más y hagamos un receso aquí de unos, bueno, como hasta las 7 más o menos. Ejemplo. Calcular, vamos a ver cómo lo escribo en bonito. Calcular la integral sobre R de ya no sé qué es lo que me sirve acá. Raíz de xy más raíz de y entre x. Donde R es la región en el primer cuadrante acotada por las curvas xy igual a 1, xy igual a 9 y bueno, a poner 3 mejor. Y igual a x, y igual 4x. ¿Ok? Aquí no les voy a dar el cambio variable, sino que vamos a ver qué cambio variable nos serviría. Ok, entonces, primero ver cuál es la región. Las más fáciles son las dos que son rectas, ¿verdad? Una es y igual a x y la otra es y igual a 4x, que es una recta con una pendiente un poco más pronunciada. No sé qué aquí. O sea, las dos rectas pasan por el origen.
Entonces una es y igual a x y la otra es y es igual a 4x. Y las otras dos curvas, xy igual 1, xy igual 3, vean que yo las puedo escribir como y es igual 1 entre x, y es igual a 3 entre x. Ok, entonces esas dos curvas corresponden, y igual 1 entre x es como así. O sea, esas son hipérbolas rotadas. Y y igual 3 entre x es como la misma, pero un poquito más hacia arriba. Algo así. Entonces la única región encerrada, esta sería, esta es la curva xy igual a 1, esta es la curva xy igual a 3. La única región encerrada por las tres cosas, por las cuatro curvas, perdón, es esta región de acá, ¿verdad? Entonces esta es la región que está encerrada por las cuatro curvas. ¿Ok? Entonces la idea es encontrar un cambio variable conveniente. O sea, usualmente yo les daría el cambio variable, ¿verdad? Pero aquí la idea es utilizar un cambio variable conveniente para ver más o menos cómo se le puede ocurrir a uno un cambio variable que me simplifique esta región. Vean que esa región, si yo la quisiera hacer, son varias regiones simples, ¿verdad? Bueno, aquí yo no sé si este punto es creo que son puntos diferentes. Pero pareciera que para hacerla en regiones simples habría que dividirla en tres regiones simples y así parecido, ¿verdad? Entonces, ya de por sí es una región fea para dividir en regiones simples. Y las intersecciones probablemente no sean puntos bonitos, y de hecho creo que no lo son. Entonces, un posible cambio variable, y también está como sugerido en la función que hay que integrar, es como algo que me enderece esas curvas. Vean que, por ejemplo, tengo que xy es igual a 1, xy igual a 3. Eso sugiere que xy es una opción para un cambio de variable razonable, ¿verdad? Así si yo hago, por ejemplo, u es igual a xy, el u estaría variando entre 1 y 3. Acá, si yo quisiera que esté entre constantes, por ejemplo, podría ser y entre x, ¿verdad? Y entre x igual a 1, y entre x igual a 4. Y vean que aquí eso me serviría también para simplificar la función. Entonces, el cambio que se sugiere ahí, Profe, una pregunta. ajá, Es que estaba analizando que en efecto, si por ejemplo hacemos x por y igual a u y hacemos ese cambio de variables y decimos entonces que ¿cómo dijo que se llamaban esas rojas? Las que invertidas, profe, hiperboloides o hipérbolas, hipérbolas, perdón. hipérbolas rotadas. Las hipérbolas rotadas se convierten, como por así decirlo, en nuestro nuevo tipo de función de unidad de variable estándar. Entonces se convertiría en una región simple porque primero entra por un lado, por una orilla, y luego sale por la otra y siempre pasa así con los rotados. Entonces, no sé si eso ayuda para encontrar cuál es el cambio de variable más adecuado. O si... Sí, eso ayuda un poco porque vean que eso es como un rectángulo distorsionado, ¿verdad? Es como un rectángulo distorsionado, pero vean que los lados opuestos son curvas que tienen como una misma naturaleza, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, como usted lo dijo, ¿verdad? Estas dos son iguales, ¿verdad? Entonces uno podría verlas, bueno, ahora uno podría intentar hacer polares, ¿verdad? Pero ahí el problema es que cuando uno hace, si uno encuentra el radio aquí y aquí, vean que es una región simple en polares, ¿verdad? El radio entra por esta y sale por esta. Pero probablemente ahí quede feo encontrar quién es el radio, ¿verdad? Porque aquí va a quedar R coseno, R seno de cita igual a 1. Entonces eso me dice que R es 1 entre raíz cuadrada de coseno de cita, seno de cita, que probablemente no es bonito de integrar. Pero sí, cuando uno tiene algo así, ¿verdad? Tiene dos curvas con la misma naturaleza y aquí al otro lado tiene estas dos curvas que tienen como la misma naturaleza.
uno puede intentar hacer un cambio variable que me agrupe estas dos en una variable y estas dos en una variable. Entonces, por ejemplo, es fácil ver que las rojas tienen en común XY, ¿verdad? Entonces es fácil ver que eso es XY, pero para las otras dos, ¿cómo hago para que me quede como lo mismo en ambos lados, ¿verdad? Puedo dividir entre X, ¿verdad? Eso es lo que, aquí me quedaría Y entre X igual a 1 y aquí Y entre X igual a 4. Entonces de esa forma las convierto como en la misma fórmula a ambos lados. Entonces el otro cambio sería V es igual a Y entre X. Y eso viene por el hecho de que, bueno, aquí me queda que Y entre X es igual a 1, Y entre X es igual a 4. ¿Ok? Entonces vean que con eso no hay que matarse mucho tampoco encontrando la región nueva, ¿verdad? Porque la región nueva, la región V, va a ser U, está entre 1 y 3, y V está entre 1 y 4. ¿Ok? Entonces, con eso la región queda así. La función, vean que la función en este caso f de xy es raíz de xy más raíz de y entre x, queda directamente raíz de u más raíz de v, ¿verdad? Entonces no es tan, cambia un poquito, ¿verdad? Es un poquito más fácil. Igual sigue teniendo las raíces ahí estorbando, pero al menos se simplifica un poco. Ok, entonces tenemos la región, tenemos la función, haría falta ver el jacobiano. Ahora, todavía aquí no está tan jalado el pelo despejar quiénes son X y Y en términos de U y de U, ¿verdad? Lo podríamos intentar, pero tratemos de sacar el jacobiano inverso, más bien. Voy a sacar el jacobiano de vamos a ver cómo lo escribo bonito, el jacobiano en términos de X y Y de la función phi inversa, ¿verdad? Aquí estoy utilizando el cambio de variable phi de xy es igual a phi de uv, pero más bien me lo están dando al revés. Me están dando que uv es igual a phi inverso de xy, que sería xy y entre x. Ok, entonces el jacobiano inverso, en ese caso va a ser la derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de v con respecto a x, derivada de v con respecto a y. Y en ese caso eso es derivada de u con respecto a x es y, u con respecto a y es x, v con respecto a x es menos y entre x cuadrado, y v con respecto a y es 1 entre x. Entonces eso es exactamente y entre x más y entre x es igual a 2 veces y entre x. Y resulta que eso es exactamente 2v, ¿verdad? Eso es exactamente 2v. Porque entonces ahora el jacobiano que yo necesito realmente es este jacobiano, que es 1 entre ese jacobiano que acabo de sacar. Entonces eso es exactamente 1 entre 2v. Es importante que todo tiene que estar en términos de las nuevas variables, ¿verdad? Entonces, sí, no puede quedar en términos de x y y porque la idea es que estamos cambiando las variables. Ok, entonces, pues ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos la región, ya tenemos la función y ya tenemos el jacobiano, ¿verdad? Entonces, la integral, en ese caso va a ser la integral que era de 1 a 3, la integral de 1 a 4,
La función es raíz de u más raíz de v. El jacobiano es 1 entre 2v. Y así como lo estoy escribiendo es en el orden de v de u. Ok, entonces ese es la función a integrar, ¿verdad? Entonces básicamente lo podemos escribir como la integral de 1 a 3, la integral de 1 a 4. Ahí sería u a la 1 medio, v a la menos 1. Bueno, voy a sacar el 1 medio aquí. Más v a la menos 1 medio de v de u. Entonces, integrar eso sería, primero con respecto a u, eso es 1 medio, integral de 1 a 3. Aquí sería 1 a la 1 medio, u a la 1 medio. V a la menos 1 integrado es Logaritmo. logaritmo. No sé si eso es lo que quería o quería otra cosa. Yo podría usar las raíces en cambio de variable, pero no importa. Bueno, no me importa. Logaritmo de v creo que no me afecta. Más, aquí sería v a la 1 medio, ¿verdad? Sería 2 v a la 1 medio. Y eso evaluado entre v igual a 1, v igual a 4. Entonces, para v igual a 4 quedaría u a la 1 medio, logaritmo de 4, más 4, ¿verdad? Y en 1 se cancela, el logaritmo de 1 es 0, y me quedaría un 2, ¿verdad? Entonces sería un 4 menos 2 de u. Entonces ya solo queda integrar el u a la 1 medio, ¿verdad? Entonces eso sería la integral de 1 a la 3. Esto es 2 tercios. Perdón, voy a integrar de una vez. 2 tercios u a la 3 medios, logaritmo de 4, más 2u, en u igual a 1 igual a 3. Y ahora sí ya me va a quedar todo, ¿verdad? Sería 1 medio, en u igual a 3, esto sería 2 tercios por 3 a la 3 medios, logaritmo de 4 más 6. Y en 1 quedaría menos 2 tercios, logaritmo de 4, menos 2. Y bueno, ahí les toca simplificar. Ok, entonces ese es el valor de la integral. Pero lo que quería ver con este ejemplo es el cálculo del jacobiano inverso, ¿verdad? Y el hecho de que ahí, el jacobiano, o sea, aunque las funciones sí se pueden pasar en términos de u y de u, ¿verdad? Uno puede despejar ahí, por ejemplo, si multiplica ambas, creo que al final me queda, si multiplica ambas, se cancela el y, ¿verdad? Entonces queda como y a la 2 es igual a u por v, entonces eso queda que y es igual a raíz de u por v. Y si las divide, me va a quedar como que x es igual a raíz de u entre v, una cosa así. Es un poquillo feo, pero es más fácil sacarlo así. Sacarlo a como está. Es sacar el inverso. Profe, Entonces, ajá, perdón, ahí me queda una duda. sí, claro. Es que ahí lo comparaste, bueno, llegas a esa conclusión de que es 2v. Ajá. Pero ¿qué pasa si no, a ver, si no pudiera verlo? Si no es tan directo. ¿Sí? Sí, ahí tocaría, ni modo, tratar de pasar esto tratar de invertir el cambio variable. Tratar de invertir esto y escribir quién es y en términos de u y de v y x en términos de u y de v. Entonces ahí sí tocaría como ya meterse con esto. O en otras ocasiones, aunque aquí no se pueda pasar, el jacobiano puede que cancele algo de la función de acá.
Entonces, de hecho voy a buscar un ejemplo de eso. Vamos a ver dónde era que... Yo sé que tenía un ejemplo donde se pasaba. Am, bueno, yo creo que está hay un ejemplo en las listas que yo les acabo de pasar unos ejemplos resueltos de integración, de hecho, y les pasé una lista como grande de ejercicios de integración. Creo que en una de esas viene uno de esos donde el jacobiano se cancela con algo lo de adentro. Creo que... Vamos a ver. Hay unas... está por acá. Sí, voy a dar ese ejemplo. Creo que este me sirve. De la segunda lista que le pasé es el 23. Usar el cambio u es igual a x a la 2 más y a la 2. U es igual a x a la 2 menos y a la 2. Para calcular la integral doble sobre s de x a la 5y menos xy a la 5 de x de y, donde S es la región 25 menor o igual que x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 36. 4 menor o igual que x a la 2 menos y a la 2 menor o igual que 9. En el primer cuadrante. Y ahí le dicen que el primer cuadrante es x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Creo que ese ejemplo me sirve para mis propósitos. Básicamente la región S, se ven que lo primero, esto de acá son dos círculos, ¿verdad? O sea, es la región que está entre dos círculos, uno es radio 5 y uno es radio 6, y esto está entre dos hipérbolas, ¿verdad? Entonces, sería algo como así. Me interesa solo el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces tengo dos círculos, uno de radio 5, uno de radio 5 y uno de radio 6. O sea, esos son círculos, ¿verdad? Nada más que como me dicen, el primer cuadrante no me interesa el resto. Y tengo dos hipérbolas. Creo que esas hipérbolas, así como están, pasan por 2 y 3. Entonces es como una hipérbola así y otra hipérbola así. Aquí van a ver que no me interesa tanto el dibujo porque con las fórmulas que me dan ya puedo sacar todo. Entonces la región es esta. Entonces vean que es muy parecido a la idea de la región pasada, ¿verdad? Que es un rectángulo distorsionado. ¿Ok? Pero vean que ahí no es tan importante esa región porque el cambio de variables que me dan directamente me dicen que la región nueva tengo que el U está entre 25 y 36 y el V está entre 4 y 9. ¿Ok? Por la forma en la que me están dando el cambio de variable. La función está un poco fea, ¿verdad? Bueno, no sé si esto me va a servir para lo que quiero. Pero saquemos el jacobiano. Vean que ahí me están dando de nuevo, o sea, yo lo que quiero es esto, ¿verdad? Pero me están dando más bien U y V como funciones de X y Y
donde esas funciones son x a la 2 más y a la 2 y x a la 2 menos y a la 2. Ok, entonces voy a sacar el jacobiano de la función inversa. Eso sería 2x, 2y, 2x menos 2y. Entonces eso es igual a menos 4xy, menos 4xy, eso es menos 8xy. ¿Verdad? Entonces ya ahí no está tan bonito, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver eso con lo anterior? O sea, o sea, igual tendría que despejar quién es x y quién es y, entonces lo voy a dejar así de momento. Y bueno, algo importante es que yo no necesito eso, ¿verdad? Yo lo que necesito es, de nuevo, aquí me falta poner determinante. Yo voy a escribirlo de esta forma. El determinante de la matriz jacobiana en términos de u y de v es, o sea, o el valor absoluto de eso es 1 entre menos 8xy y eso es 1 entre 8xy. Eso porque x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces el valor absoluto es, tengo que quitarle ese menos porque así como está negativo. Ok, entonces se ve medio raro, ¿verdad? Pero vean que la función, ¿qué es la función? La función es x a la 5y menos xy a la 5. Vean que eso es lo mismo que xy por x a la 4 menos y a la 4. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago f, voy a escribirlo así, f de phi de v, bueno, voy a factorizar esto un poco más. Esto es x a la 2 menos y a la 2, x a la 2 más y a la 2. ¿Ok? Entonces, f en el cambio variable va a ser xy, que no lo he podido pasar. De hecho, lo voy a poner así. X de v, y de v, que no sé quiénes son, pero el resto de la función f sí la puedo escribir, ¿verdad? Vean que eso sería v por u. ¿Ok? Entonces, f de phi de uv por el jacobiano es x en términos de u y de v que no los he podido pasar, ¿verdad? O no puedo pasarlos por u por v, por el jacobiano que es 1 entre 8, x en términos de u y de v, y en términos de u y de v. Entonces vean que aunque no puedo pasar el jacobiano, no me importa porque se cancela con parte de la función. Entonces, al final de cuentas, f por el jacobiano es u por v. Entonces, eso es lo que decía, ¿verdad? Eso es otra cosa que puede pasar. Ahora, estos ejercicios muchas veces están acomodados convenientemente, ¿verdad? Para que si no se puede pasar, entonces que se cancele. Entonces, a la hora de multiplicar el jacobiano, se cancela. Y a final de cuentas, entonces, la integral nueva va a ser la integral de, eran unos límites un poco feos, 25 a 36, de 4 a 9. Ya todo, la función junto con el jacobiano me da u por v. Era u, sí.
¿verdad? Ya ahí no solamente, o sea, el jacobiano ya lo consideré, ¿verdad? La función por el jacobiano cancela la parte que no se podía despejar y me queda solamente u por v. Entonces, pues ya aquí nada más toca integrar, ¿verdad? Vean que ahí yo lo puedo separar en dos, porque las variables están separadas. Yo lo puedo separar en dos integrales, la integral de 25,36 de u por la integral de 4,9 de v. Y bueno, eso va a quedar un poco horrible, pero va a ser u a la 2 entre 2 entre 25 y 36 por v a la 2 entre 2 entre 4 y 9. Y eso es igual a 36 a la 2 menos 25 a la 2 entre 2 por 9 a la 2 menos 4 a la 2 entre 2. Y bueno, eso es un número ahí. ¿Ok? Pero entonces esa es otra cosa que a veces pasa. Entonces, es decir, el jacobiano, o cuando no es directo, a veces es porque o sí se puede despejar el u y v en términos de x, o más bien al revés, el x y y en términos de u y de v, de manera más o menos cómoda, y si no es porque pasan estas cosas que se cancelan con la función. Profe, Ajá. en este ejercicio, digamos, cuando usted ya sacó el jacobiano de la inversa, a mí no se me hubiera ocurrido eso de factorizar la función que hay que integrar, pero lo que yo hubiese hecho es multiplicar directamente y en una parte mato el y y en otra mato el x y además le bajo un grado a la x, le bajo un grado a la y después de eso factorizo, llego a lo mismo que usted, pero no sé si eso es un procedimiento que también se puede utilizar. Es válido, sí. Al final de cuentas está multiplicando antes de factorizar, pero es lo mismo. Al final de cuentas es el mismo proceso. Gracias, profe. Ujú. No sé si hay alguna otra consulta. Quiero trabajar un último ejemplillo. Que es un poco extraño, encontrar esa integral donde R está dada por y menor o igual que x más 1, y mayor o igual que x al lado más x. Con el cambio, u igual a x, básicamente no estoy cambiando la variable u es igual a raíz de y menos x. ¿Ok? La región es un poco diferente a las regiones que hemos hecho ahorita, porque la región, más bien ocupo así. La recta tengo la recta y es igual a x más 1, que es esta recta. Esta y es igual a x más 1. Y tengo una parábola que es algo así. Que es algo así. ¿Ok? Así. Entonces, la región, bueno, la región tal como está escrita es lo que está debajo de la recta y lo que está arriba de la parábola. Entonces sería todo esto de acá. Esta sería mi región de integración.
Entonces ven que es una región un poco extraña, limitada solamente por dos curvas. Y el cambio de variables me va a transformar esto en una región triangular. Pero hay que tener cuidado con los dominios a la hora de hacer el cambio de variables. Veamos primero las cuestiones más burocráticas que son las, bueno, las de la función y el jacobiano. La función directamente cambia a coseno de v. Entonces eso quiere decir que quizá el jacobiano no cancela nada, ¿verdad? Que el jacobiano sí sirva bonito. Entonces voy a calcular el jacobiano de la inversa. En ese caso es derivada de u con respecto a x es 1, aquí 0. Derivada de v con respecto a y perdón, con respecto a x primero es menos 1 entre 2 raíz de y menos x. Y con respecto a y es 1 entre 2 raíz de y menos x. Eso da 1 entre 2 raíz de y menos x, que eso es 1 entre 2v. Entonces, el determinante de la matriz jacobiana de phi en uv es directamente 2v, que es el inverso del anterior. ¿Ok? Entonces, ese es el jacobiano. Ahora, el valor absoluto va a ser también 2v, porque v es una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces es siempre positivo. O uno puede ver en la región que el v tal como está dado es positivo. Bueno, el v es la raíz cuadrada, entonces es positivo. Ok, entonces ahí tenemos la función y el jacobiano. Solo nos falta lidiar con la región. Pero la región está limitada por dos curvas. Entonces la primera curva es y es igual a x más 1. Y la segunda curva es y es igual a x a la 2 más x. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso sin tener que pasar x y y a términos de u y de v? Aunque no es tan complicado, ¿verdad? Yo ya sé que u es x, entonces a eso está fácil. Y una vez que tengo que u es x, yo ya puedo decir quién es y, ¿verdad? Pero veamos otra forma de hacerlo. Una forma de encontrar también la nueva región es agarrar las ecuaciones de la región vieja y modificarlas para ver si encuentro algo relacionado, perdón, algo relacionado con el cambio de variable. Entonces, este no me sirve de mucho, pero vean que en el cambio de variable aparece y menos x. Entonces, si yo logro hacer un y menos x acá, puedo encontrar algo. Por ejemplo, la primera ecuación me dice que y menos x es igual a 1, y eso me dice directamente que raíz de y menos x es igual a 1, o sea que v es igual a 1. ¿Ok? Y la segunda ecuación me dice que y menos x es igual a x a la 2. Entonces eso me dice que vamos a verlo de esta forma. Eso me dice que x es igual a más menos, cuando despejo un cuadrado, raíz de y menos x. Y en términos de u y de v, eso me dice que u es igual a más menos v. Entonces vean que la parábola se convierte en dos curvas, ¿verdad? U es igual a v y u es igual a menos v. Entonces la nueva región en u y v
va a ser v igual a 1 y la parábola se convierte en u igual v, u igual menos v. Entonces, esa es la nueva región. Entonces, este problema era un poquito diferente. Otra forma de encontrar la región es despejando, como hemos hecho las otras. Otra forma, yo tengo el cambio variable u es igual a x, v es igual a raíz de y menos x. Entonces, bueno, obviamente x es igual a u, v es igual a raíz de y menos u. Entonces, de aquí, el problema es aquí elevar al cuadrado, ¿verdad? V al cuadrado es igual a y menos u. Entonces, eso me dice que u, o que y es igual a u más v al cuadrado. Entonces, de nuevo, yo tengo la frontera de la región R, está por dos curvas, y es igual a x más 1. Eso se transforma en u más v cuadrado es igual a u más 1. Entonces de ahí me sale que v al cuadrado es igual a 1. Entonces de ahí me sale que v es igual a 1. Y aquí es importante hacer la acotación que v es mayor o igual que 0, ¿verdad? O sea, de ahí sale que v es 1 o menos 1, pero v es mayor o igual que 0 porque es una raíz cuadrada. Y la otra curva era y es igual a x a la 2 más x. Cambiándolo en términos de u y de v, me quedaría entonces u más v cuadrado es igual a u cuadrado más u. Entonces de ahí me sale que u cuadrado es igual a v cuadrado. Y de ahí sale que v es igual a más menos u. Entonces, u puede ser positivo o negativo. Por eso es que sí hay que considerar los dos valores, ¿verdad? Si u es negativo, o sea, el v siempre es positivo, pero el u puede ser positivo o negativo. Entonces, de ahí salen otra vez las mismas dos curvas. Entonces, eso es otra forma de hacerlo. Y bueno, ahí también si calculan el jacobiano directo, les sale, pues, les sale el 2v directamente sin tener que hacer la inversa. Y bueno, la región es esa, ¿verdad? Vean que esa región es horizontalmente simple. No es verticalmente simple, pero es horizontalmente simple. Ahí yo puedo ver el v entre 0 y 1. Y el u está entre menos v y v. Entonces, al final de cuentas, mi integral es la integral de 0 a 1, la integral de menos v a v, la función era coseno de v, el jacobiano era 2v, 2u de v. Y bueno, después de hacer bueno, después de hacer la primera integral, ¿verdad? La integral de adentro me queda, la integral de adentro es con respecto a u, el largo del intervalo es 2v, entonces me queda 4v cuadrado coseno de v, y después ahí hacer la integral por partes dos veces. Debería quedar 8 coseno de 1 menos 4 seno de 1. Pero ese era un ejemplo un poquito distinto a los anteriores. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte no, profe.
Ok. Y bueno, hasta aquí dejamos la materia del semestre y del año. Como les dije, ahí les mandé unos ejemplos resueltos. Son ejemplos un poquillo más complicados y tediosos, pero como para que vean más la lectura de cómo se interpretan las regiones en esféricas y en cilíndricas y en polares. Voy a parar aquí un momento la grabación.